diputados, secretarios de este honorable Congreso del Estado, compañeros diputados presentes. La suscrita Luisa Ayala Mondragón, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy vengo a presentar una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero. En México y particularmente en Guerrero, aún vivimos en una sociedad machista por tradición, donde muchas mujeres todavía son maltratadas, son laceradas y, como bien lo mencionó el diputado que me antecedió, aún existen muchos feminicidios en el estado de Guerrero. Ha habido, por supuesto, grandes avances, sustentados básicamente en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Así tenemos también la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en 1996, el decreto para reformar el Código Civil y Penal en referencia a la violencia intrafamiliar y la violación en 1997, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Igualdad en Mujeres y Hombres. Además, es importante destacar los artículos 7 y 8 de la citada Convención, los cuales instituyen las obligaciones que los Estados parte deben de adoptar al respecto. Entre estas podemos destacar las siguientes: incluir en la legislación de los Estados normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas necesarias administrativas apropiadas para el caso. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor de abstenerse a hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer en cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar, abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación de daños u otros medios de compensación justos y eficaces. Adoptar programas para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer. En suma, estas medidas son mínimas, se deben adoptar por los gobiernos de los países que han suscrito este tipo de instrumentos jurídicos internacionales. Por eso, se hace necesario que en las entidades federativas se consideren estas medidas a fin de otorgar certeza jurídica a las acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Pero a pesar de esto, en nuestro estado de Guerrero sigue habiendo violencia hacia las mujeres. Y voy a citar un caso que sucedió en este año, el día 8 de enero, donde en el municipio de Metlatón, un caso que documentó el periódico El Sur, donde una mujer nazaví fue atacada por su esposo, casi la deja muerta, y sin embargo hubo un retraso
para que se pudiera dar la orden de protección a favor de esta mujer. Tenemos que aquí en Guerrero, 7 de cada 10 mujeres son maltratadas. Por eso yo creo que es justo reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado, con la finalidad de que podamos incorporar protocolos y parámetros internacionales en materia de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres en 2 vertientes. La primera, transversalizar los derechos consagrados en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La segunda, adoptar medidas jurídicas más prontas para que el agresor desocupe inmediatamente el domicilio conyugal o donde habite la víctima, así como la prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, con la finalidad de evitar poner en peligro la vida de las víctimas. Es decir, se necesitan adoptar medidas jurídicas más prontas para el caso de la violencia contra las mujeres. Por eso presento esta iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Artículo 1. Se reforman los artículos 8, 14, párrafo segundo y 15, fracciones primera y segunda de la ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero para quedar como sigue. Artículo 8. Es responsabilidad del Estado, de los poderes legalmente constituidos y de los municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. En consecuencia, deberán, primero, dar debido y cabal cumplimiento a las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos, discriminación y violencia contra la mujer, en los términos establecidos por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, respetar todos y cada uno de los principios del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que se establecen en la presente ley y en todo el marco jurídico federal y estatal. Tercero, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar para que las autoridades, sus funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de conformidad con estas obligaciones. Cuarto, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Quinto, incluir en la legislación local respectiva normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean el caso. Sexto, adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Séptimo, implementar las medidas apropiadas para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia, abuso de poder o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Octavo, establecer procedimientos legales justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia se incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Noveno, establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación de daño u otros medios de compensación justos y eficaces. 10. Garantizar la participación democrática de las mujeres en la toma de decisiones en su comunidad sobre asuntos que le atañen independientemente de los usos y costumbres. 11. Garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, tanto en su procuración como administración, ya sea como víctima o acusada de un delito. 12. Establecer estrategias por sector que favorezcan la aplicación de la presente ley y de la normatividad que proteja a las mujeres de cualquier tipo de violencia, evaluando sus acciones y buscando los cambios estructurales que se requieran. 13. Establecer estrategias de análisis, erradicación y sanción efectiva de la violencia masculina. 14. Involucrar a los cuerpos de seguridad pública, estatal y municipal, no solo en la disuasión de la violencia, sino en la erradicación de la tolerancia de la violencia. 15. Establecer programas para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. Fomentar la educación y capacitación del personal en la Administración de Justicia Policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria de la mujer objeto de violencia por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores afectados. Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda. Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer, y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y las demás que se consideren necesarias según las circunstancias sociales de las regiones y municipios de esta entidad. Artículo 14. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser, primero a tercero queda como está, se agrega un párrafo, las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generen. Artículo 15. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes.
Fracción primera. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo. Fracción segunda. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente a la víctima. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, a partir de los 60 días naturales a la publicación del presente decreto, el Poder Ejecutivo del Estado garantizará que su contenido sea plenamente difundido en las lenguas indígenas reconocidas en la entidad. Tercero, se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Atentamente, diputada Luisa Ayala Mondragón. Es cuanto, diputado presidente.